nos va a corregir. Esa palabra viene del griego epanordosis, enderezar, regresar a una condición íntegra y correcta. ¿Sí? Regresamos a Efesios 4:28, que dice, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Entonces, ya nos dijo que está mal, ya nos redargulló, ya nos corrige, ¿qué tienes que hacer? Eso que estabas haciendo estaba mal, ahora haz lo correcto, ¿qué es? Trabaja, haciendo con tus manos lo que es bueno. Tenemos que hacer lo que es bueno. Pero además, regresamos otra vez al versículo 16 de 2 de Timoteo, nos dice, útil para enseñar, no hurtar. Útil para corregir. El que hurtaba, no hurte más. Útil para corregir, trabaje. Pero también nos va a instruir en justicia. ¿Qué es instruir en justicia? Instruir en justicia es un adiestramiento hacia lo positivo, hacia conductas piadosas, nuevas. Fíjense, regresamos a Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces ya vimos cómo la palabra con este ejemplo nos enseña la voluntad de Dios, nos redarguye de lo que estamos haciendo mal, nos corrige para hacer lo que debemos de hacer y además nos instruye en justicia. Es decir, nos dice qué conducta piadosa espera Dios de nosotros. ¿Nunca se han preguntado por qué Jesucristo dijo, siempre tendréis pobres con ustedes? Finalmente Dios usa tanto la pobreza para muchos quebrantar, a muchos los endurece, pero también usa lo que provee en riqueza para algunos, para proveerla a los que están en necesidad, porque finalmente va a quebrantar el amor que hay en nosotros por el mundo, por las cosas de este mundo. Ahí lo vemos perfectamente ejemplificado, espero yo. Corrige, enseña, redarguye, corrige e instruye en justicia. ¿Qué es lo que va a provocar de esto? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, como Dios es perfecto. Entonces vamos a ver cómo la palabra de Dios, su voluntad expresada, va a hacernos perfectos. Nos va a llevar a ser esos varones que Dios demanda de nosotros. ¿Quedó claro? Salmo 12:6. ¿Vamos bien? ¿Vamos a buena velocidad? Sí. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí, señora? Sí. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Esto nos habla de la perfección de la palabra de Dios. El que hable de purificada no es que antes estaba sucia, no. Es para entender la idea de que la palabra de Dios es limpia y pura. Limpia viene del hebreo tajor, que es puro, sin mezclas, sin imperfecciones. Es correcto, es exacto. Cuando el mundo trate de indicarnos que hay errores en la palabra de Dios, o lo que dijo Dios en algún pasado estuvo mal, no erremos. Dios dice de su propia palabra que es limpia y pura. No está mezclada con sabiduría del mundo. No es que haya habido influencias de otras culturas, no. Dios hizo y expresó su palabra sin mezcla, completamente perfecta, sin imperfecciones, correcta y es exacta. Es purificada, sakak, que es afinado, purificado, refinado, es decir, dejando en el ser y perfección que debe de ser. No, acuérdense que lo que tenemos en nuestras manos son traducciones, por eso vamos al hebreo, vamos al griego para conocer
cómo expresó Dios su palabra, porque así vamos a reconocer justamente cuán pura es esa palabra, que en su ser, en su perfección, tiene todo lo que debe de tener y no le sobra nada. ¿Queda claro? Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios. La pureza y la limpieza de las palabras de Dios son un contraste con las palabras de los pecadores. La palabra del pecador siempre va a tener el engaño que está en nuestros propios corazones, nuestra condición caída. Por eso el riesgo de muchos predicadores que usan las filosofías y la psicología del mundo terminan empapando lo que debería de ser solo la palabra de Dios. Les ponía los ejemplos, en alguna vez los hemos comentado. Alducin y Sujel Michelin son personas muy preparadas, muy cultas. La gran diferencia es que Alducin se deja influenciar por mucha filosofía del mundo. Sujel no. Sujel prefiere la palabra. Sabemos que él no es perfecto, pero sí la palabra que usa. ¿Queda claro cómo la voluntad de Dios es perfecta? ¿Sí? W. Pink dice: no podemos conocer su voluntad si permanecemos ignorantes a su palabra. Finalmente su voluntad, la voluntad de Dios y la palabra de Dios van de la mano. No podemos andar anhelando qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué quiere para nuestras vidas si estamos ajenos a su palabra. Vamos a terminar imaginando un Dios que no es el que está expresado en su palabra. Dios es perfecto, perfecta su voluntad y perfectamente se ha manifestado en su palabra. Obviamente, con las limitaciones que nosotros tenemos como seres humanos. ¿Correcto? Dios nos ha hablado, Él no se esconde. No creamos la idea de que Dios es un Dios lejano e indiferente. Él no solo se ha humillado al ver el hombre, como lo vimos en alguna ocasión, como lo enseña Salmo 113, 5-6, por si lo quieren revisar en casa. Él incluso se humilló, no solo viéndonos, sino que se humilló haciéndose hombre. Juan 1.8 y Filipenses 2.8 lo mencionan. No lo vamos a repasar, son temas que hemos visto. Es una breve reflexión que yo quiero hacerles ver sobre la palabra de Dios. Hay una manifestación de su eternidad y de su eterna deidad y de su poder. ¿Cuál es esta? Es la creación. Salmos 19.1 y Romanos 1.20 lo manifiestan. La propia creación nos revela quién es Dios, que hay un Dios perfecto y poderoso. Pero la verdad es que no es suficiente. Él no ha dado solo esa revelación general. Él nos ha venido a hablar. Cuando el ser humano se basa exclusivamente en su creación, en lo que él ve, en lo que él siente, va a terminar poniendo de su propio corazón. Por eso vemos la reflexión que hace Dios, que nos dice: ustedes pensaron que yo era como vosotros, pero erraron. Dios no es como nosotros. Nos hizo a su imagen y semejanza, pero no es Dios como nosotros. ¿Queda claro? Él nos ha dado una revelación especial. ¿Cuál es esta? Su palabra. ¿Y quién nos la manifestó? Cristo. Hebreos 1, del 1 al 4. Dios es perfecto, su voluntad es perfecta. ¿Cómo ha decidido finalmente manifestarse al ser humano? Le ha hablado. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre de ellos. Dios ha hablado. Su voluntad perfecta
ha sido expresada y hoy la tenemos en nuestras manos. Su palabra es perfecta, atendamos a ella, porque así vamos a conocer su voluntad perfecta y al Dios perfecto que ha hablado a través de ella. Su palabra, siendo perfecta, es completa y por ende es suficiente. Es a través de ella que nos hace perfectos. ¿Queda claro? Sí. No es fuera de su palabra, es a través de su palabra. Por ello, porque su voluntad es perfecta, justamente Cristo nos enseñó al orar lo siguiente. Mateo 6, versículos 9 y 10. ¿Listo? Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cristo nos está enseñando que la voluntad de Dios es perfecta, mucho, infinitamente mejor que la nuestra. Por eso, cuando nos rindamos a Dios en oración, debemos de estar dispuestos a que se haga su voluntad. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, vimos cómo nuestra oración no va a cambiar la voluntad de Dios justamente porque es perfecta. Y porque es perfecta debemos de estar dispuestos a que se haga su voluntad. Esto implica tener un sometimiento a la voluntad de Dios, a los propósitos de Dios, a los planes de Dios y a la gloria de Dios. Yo recuerdo cuando en su momento tuve que separarme de Dios, ya siendo novios, obviamente antes de casarnos. Dios me enseñó esto. Finalmente, Él quebrantó mi corazón, porque todavía en mi anhelo estaba. Yo decía, que sea mi esposa, que sea mi esposa. Y hasta que estuve dispuesto a realmente decirle, Señor, de corazón, que se haga tu voluntad, fue cuando quebrantó mi corazón. Finalmente, mi voluntad se había pegado a lo que él había determinado. Hoy, gracias a Dios, es mi esposa. Pero finalmente nuestro corazón, en nuestra oración, debe de estar dispuestos. Debemos de estar dispuestos a que se haga su voluntad y no la nuestra. Porque su voluntad es perfecta, mucho mejor de lo que podemos desear, que podemos anhelar. ¿Queda claro? Juan 5:30. ¿Sí queda claro? Te vi con duda. Nada más un poquito, a veces, ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Su palabra. Su palabra. A veces decimos, oye, pero es que aquí en su palabra no dice, por ejemplo, en tu caso, no dice Coco Vargas, ¿qué dice? Sí. ¿Qué tiene que hacer? Lo que pasa es que finalmente va a llegar el punto en que vamos a estar tan imbuidos de la voluntad de Dios, tan en el deleite de la voluntad de Dios, que vamos a poder reconocer cómo Él nos está mandando esto en nosotros. Estudiando su palabra es que conoceremos. Oración y estudio siempre van de la mano. ¿Queda claro? Así es como vamos a reconocer su voluntad. Juan 5:30. A veces a los testigos de Jehová, a los unitarios que niegan la Trinidad, se les complica entender cómo este versículo puede ser verdad. ¿Ya estamos ahí? No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Qué sucedía? Cuando Jesucristo se hizo humano, se hizo completamente humano. Y su voluntad estaba sometida a la del Padre. No es que estuvieran por separado, pero lo que Jesucristo nos está enseñando aquí es, así como el ser humano al que le enseñó a orar, dispuesto a hacer su voluntad, Él, siendo el Dios encarnado, sometió su voluntad a la del Padre. Y ese es el ejemplo que debemos de seguir. Nuestra voluntad completamente sometida. Él mismo,
¿Qué dijo? No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre.